Bien, hermanos, un placer saludarles nuevamente. Hermanos, a la luz de las Escrituras, estamos acá compartiendo, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Hermanos, que Dios sea bendiciendo su pueblo, su vida, que podamos seguir edificándonos, hermanos, en la palabra del Señor. Yo creo que nos hace súper bien poder seguir alabando su nombre, glorificando su gracia, su presencia. Yo creo que está muy bueno, muy bien educarnos en la palabra todo lo que sea posible. En esta época, más que nunca debemos conocer la palabra del Señor. No olviden, hermanos, que estamos entonces en este programa a la luz de las Escrituras. Estamos en este programa donde lo hemos mantenido ya bastante tiempo y luego intentamos o trataremos de realizar todo el Nuevo Testamento en una primera etapa. Es posible que entremos en el Testamento Antiguo, pero todavía no lo sé cómo hacerlo, ¿no? Así que, hermanos, un abrazo, un saludo. Por favor, compartan esta enseñanza. De alguna manera les va a ser útil a más de algún discípulo que tenga usted por ahí. Yo me comprometo a no involucrarme para nada en eso. Solamente la enseñanza. Yo soy un maestro, un pastor y quiero servir, nada más. Así que lo ideal es que, como dije, los pastores discipulen a sus hijos, las iglesias terminen apoyando, ayudando a su pueblo, y como dije, nosotros solo somos un aporte de lejos, por así decirlo, ¿no? Así que, hermanos, un placer poder estar con ustedes nuevamente a la luz de las Escrituras, y espero, hermanos, poder ser de bendición para ustedes en este día. Vamos a ir a la segunda parte del capítulo 4 de Hebreos, segunda parte. Hebreos, ¿no es cierto? Ya voy a leer de los versículos 11 al 13. Ya vamos a hablar un poquito más de esto del temor a la palabra del Señor. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que nos pase lo mismo que a aquellos israelitas y caigamos en la misma clase de desobediencia, porque la palabra de Dios está henchida de vida, es efectiva, es más aguda que una espada de doble filo, penetra hasta lo más íntimo de la división entre el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano, y escudriña los deseos e intenciones del corazón, y no hay cosa creada que pueda permanecer oculta a su vista. Todo está descubierto ante él, y no puede evitar encontrarse ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Ok? Bien, yo quiero, hermanos, hablar un poquito entonces de esta parte de la palabra de Dios, cuando hablábamos de que es viva y es eficaz o activa, ¿no? Y aquí notamos entonces, hermanos, que el escritor le recuerda al lector que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera, ¿ya? Y lo cierto es que si el lector no desea escuchar, se enfrentará nada menos que con Dios mismo. Entonces, la Biblia no es una colección de escritos que son escritos religiosos de la antigüedad, sino que es un libro que habla a todas las personas, a toda la gente y en todas partes, en casi todos los idiomas del mundo. De hecho, la Biblia entonces demanda una respuesta. Puesto que Dios, ¿no es cierto?, no tolera la indiferencia, hermanos, ni la desobediencia. Así que hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y ahí en la interpretación del versículo 12, algunos eruditos aseveran que la frase, la palabra de Dios, se refiere a Jesús, y algunos dicen que esta opinión es difícil de sostener, aunque existe una referencia, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 9:13, donde se llama la palabra de Dios, o Juan 1:1, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no queremos centrarnos en las discusiones de qué es lo que significa ahí la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es la palabra de Dios, aquella que fue escrita, inspirada por el Señor. Entonces vemos entonces que esta palabra, ¿no es cierto?, original, que es viva o que es viviente, ocupa el primer lugar aquí en la oración, y por lo que recibe todo el énfasis, ¿ya? Describe la primera característica de la palabra hablada y escrita de Dios, ¿ya? Esa palabra
es viva. Por ejemplo, hermanos, Esteban, ¿no es cierto?, al recitar la historia de Israel en el desierto, dice que Moisés recibió en el monte Sinaí las palabras vivas. Y Pedro dice también a sus destinatarios de su primera epístola que ellos han nacido de nuevo por medio de la palabra viva, ¿ya? Entonces, aquí la segunda característica, enseguida voy a ir intentando sacarle todo el jugo a esto, ¿no? De que la palabra es inspirada por Dios, más cortante que una espada de dos filos. Eso es muy interesante esto, ¿no? La segunda característica entonces es que la palabra es activa o eficaz, o sea, es efectiva y poderosa, hermanos, ¿no? Y obviamente también en el original se podría usar la palabra energía, ¿no? En este caso la palabra de Dios entonces es energizante en su efecto, ¿ya? Y nadie puede escaparse de esta palabra viva y eficaz, o en este caso activa, así como la palabra hablada de Dios, ¿no es cierto? Originó la hermosa creación que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en esta tierra. Así que del mismo modo, ¿no? Su palabra recrea al hombre, ¿no es cierto?, muerto en transgresiones, o sea, prácticamente obviamente lo hace vivir de nuevo, porque estamos muertos en delitos y en pecados, ¿no? Pero cuando viene la palabra del Señor, hace un tremendo milagro en cada uno de nosotros, ¿ya? Así como en el desierto algunos israelitas rehusaron escuchar la palabra de Dios, mientras que otros demostraron obediencia, ¿ya? Del mismo modo vemos hoy, ¿no?, que el mensaje de la cruz es necesidad, o sea, en este caso es necedad para aquellos que perecen, porque sí, la gente que perece sin la palabra es pura necedad nada más, pero para nosotros que estamos siendo salvados es poder de Dios, ¿no? Así que la Biblia, hermanos, no es letra muerta, como si fuese alguna ley que ya no se pone en vigor. No es letra muerta, no es una ley que ya ha pasado de moda, ¿no es cierto? Y aquellas personas que escogen pasar por alto el mensaje de las Escrituras van a experimentar, no solamente experimentarán el poder de la palabra de Dios, sino que también su agudizado filo, digamos, ¿ya? O su agudo filo, ¿no? Cuando dice, hermanos, que es más cortante que cualquier espada de dos filos, aquí podemos notar, hermanos, que en el mundo antiguo la espada de dos filos era el arma más cortante que había en cualquier arsenal, ¿ya? Y el escritor de Hebreo compara, fíjate, la palabra de Dios, la compara con dicha arma. Así que aquí leemos entonces acerca de la espada aguda de dos filos, ya que salía de la boca de Jesús, tal como lo viera Juan en la isla de Pasmo. Queda por aclarar, hermanos, si esto significa, ¿no es cierto?, que la lengua se parece a una daga, ¿no? Entonces el simbolismo transmite el mensaje de que el juicio de Dios es severo, es justo y es tremendo también. Así que Dios tiene el poder final e inapelable de sus criaturas, ¿no? O sobre sus criaturas. Entonces, aquellos que rehúsan escuchar su palabra, se va a enfrentar al juicio y a la muerte en el fondo, ¿ya? En tanto que aquellos que obedecen, ¿qué va a pasar con aquellos que están luchando cada día, hermanos, por obedecer esta palabra del Señor? Van a entrar en el reposo de Dios, porque aquí habla del reposo de Dios. En el reposo de Dios, y vamos a tener la vida eterna. O sea, nadie tome la palabra de Dios hablada o escrita como algo común o algo así nomás, algo pasajero. Nadie la pase por alto. Nadie se oponga a ella caprichosamente, hermanos. Dios nos ayuda en eso, porque esa palabra corta, ¿no es cierto?, y divide, hermanos, corta y divide, así como el bisturí, ¿no es cierto?, del cirujano descubre los nervios más ocultos o delicados del cuerpo humano, ¿ya? Sin embargo, la palabra de Dios también da protección, y Pablo en su epístola a los Efesios identifica la palabra con la espada del Espíritu, es decir, con parte de la armadura espiritual del cristiano. ¿Te fijas? Así que, hermanos, penetra hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas y la médula,
juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Y de hecho no pensamos que el escritor de Hebreos está enseñando aquí la doctrina de que el hombre consiste de cuerpo, alma, espíritu, ¿no? No está hablando de esto, ¿no? Podemos establecer una distinción entre el alma y el espíritu si decimos que el alma tiene que ver con la existencia física del hombre y el espíritu con Dios, ¿ya? Pero el escritor no establece distinciones en este versículo. Él habla en términos de lo que no se hace y en cierto sentido no puede hacerse. O sea, no se puede dividir el alma y el espíritu, los tuétanos, no se puede hacer eso. El único que puede hacer eso es el Señor a través de su palabra. Así que, ¿quién es capaz entonces? Pregunto, ¿quién es capaz de dividir el alma, el espíritu, las coyunturas, la médula? No se puede, ¿ya? ¿O qué juez puede conocer los pensamientos y las actitudes del corazón? Entonces, el escritor recurre al simbolismo para decir lo que el hombre habitualmente no puede hacer o no puede dividir, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios lo separa completamente, increíble, ¿no? Y nada queda sin ser tocado por las escrituras. Y eso es muy impresionante para mí. Nada queda sin ser tocado por la escritura, ya que se dirige a cada aspecto, hermano, de la vida del hombre. Entonces la palabra del Señor sigue dividiendo la existencia espiritual del hombre, ¿ya? Y aún su ser físico, hermanos, hasta lo más recóndito del cuerpo y del alma, incluyendo pensamientos, actitudes, y obviamente enfrentamos el agudo filo, ¿no es cierto?, de la espada de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si bien los pensamientos del hombre permanecen ocultos, ¿ya?, del ojo inquisidor de su prójimo, ¿cierto?, la palabra de Dios lo que hace es descubrirlo. Así que la palabra de Dios es llamada discernadora de los pensamientos, de las intenciones del hombre, ¿ya? Y de hecho el Salmo de David ahí dice: oh Señor, tú me has examinado y me conoces, tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, percibes mis pensamientos desde lejos, disiernes mis salidas y mi recostarme, conoces bien todos mis caminos. Entonces, hermano, es impresionante, ¿no? Cómo la obra del Señor a través de su palabra hace en nuestra vida. Así que podemos entender, ¿no es cierto?, algo podemos entender esto, hermanos. La lección de este pasaje es que la palabra de Dios ha venido al mundo, ¿ya? Y es tal que no se puede ignorar, ¿ya? De hecho, los judíos tenían siempre una idea muy especial acerca de las palabras. Estamos hablando de la voz, de las palabras. Una vez que se decía una palabra, tenía una existencia independiente, ¿ya? Y no era simplemente un sonido con cierto significado, era un poder, hermanos, que se liberaba y producía resultados. Isaías le oyó decir a Dios que la palabra, ¿no es cierto?, que salía de su boca no sería nunca ineficaz, sino que realizaría aquello para lo que él la destinaba. Entonces, hermanos, podemos entender algo de esto si pensamos en la importancia tremenda que han tenido las palabras en la historia. Por ejemplo, si analizamos esto de las palabras en la historia, un líder, cuando acuñaba una frase, y esta se convertía prácticamente en un toque de trompeta que movía a las personas y movía a sacrificios y hazañas. Y de hecho algún hombre envía un manifiesto, me refiero a unas palabras, y esta produce un efecto que puede hacer o deshacer naciones. ¿Ya? Una y otra vez en la historia la palabra que ha dicho algún líder o algún pensador ha salido y ha obrado grandes cosas, ¿ya? Si así sucede, imagínate, hermano, si así sucede con palabras humanas, ¿cuánto más con la palabra de Dios? Entonces es interesante que la gente escuche la palabra del Señor. Cuando usted vaya a predicar, háblele de la palabra. No le hable tanto de usted o de su vida o de su testimonio, que es muy bueno hacerlo, pero que vaya ahí mezclada
principalmente con la palabra de Dios, porque ella es la que hace la pega, digamos, esa es la que hace la obra. De hecho, el autor de Hebreos describe la palabra de Dios en una serie de expresiones maravillosas, como por ejemplo, eh, dice que está hinchada de vida, que, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, llena de vida, y algunas cuestiones que tuvieron importancia en el pasado hoy día están muertas como una piedra, y algunos famosos libros que en una época hicieron furor, hoy día ya no tienen ningún interés. De hecho, Platón, fíjate hermano, fue uno de los grandes pensadores del mundo, pero es dudoso que hoy día alguien tuviera alguna intención de querer hacer un estudio, ¿no es cierto?, diario sobre su pensamiento. Ya nadie hace eso, excepto alguna carrera por ahí, y yo diría que más bien los obligan, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que es un tema vivo para las personas de todos los tiempos. Pero otras cosas se asumen, hermanos, prácticamente en el olvido. Otras cosas puede que adquieran un interés académico, puede que sea histórico, pero la palabra de Dios es algo ya con la que todos nos hemos de enfrentar. Y de hecho todos hemos sido, ¿no es cierto? Cómo Dios nos ha ido hablando diariamente, y su ofrecimiento, hermanos, es algo que hemos de aceptar o rechazar. Y ahí como que nos pone la palabra así enfrente y dice, ya, ¿la recibe o no la recibe? Gracias a Dios, los creyentes, buenos creyentes, reciben la palabra, ¿no? Y van, ¿no es cierto?, amoldándose, alineándose a las Escrituras. Entonces, también dice que la palabra de Dios es efectiva, y es uno de los hechos innegables de la historia, que siempre que se ha tomado en serio la palabra de Dios, cualquier país que tome en serio la palabra del Señor, empiezan a suceder cosas increíbles e impresionantes, hermanos, ¿no? Y de hecho, así sucedió en Europa en el siglo XVI, más o menos. No hay nada más que abrir un libro de historia para darnos cuenta, hermanos, de lo que sucedió cuando se descubrió la palabra de Dios, que había estado oculta por mucho tiempo, y en una época mucho más cercana a nosotros. Los grandes cambios que se notan tienen sin duda una relación íntima, hermanos, con la publicación de la Escritura en la lengua del pueblo, y el florecimiento de los estudios bíblicos comienzan a crecer y a salir por todos lados. Entonces, cuando tomamos en serio, yo eso es lo que quiero motivarle a ustedes, cuando tomamos en serio la palabra de Dios, nos damos cuenta enseguida de que no solamente es un libro que se puede leer y estudiar, sino una palabra viva, ¿no es cierto?, que hay que poner por obra. Esa es la clave. Entonces, otra cosa que habla, dice que la palabra de Dios es penetrante. De hecho, el autor aporta diversas frases que muestran lo penetrante que es, hermanos. Penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu. Y de hecho, en griego, en el original, el alma, ¿no es cierto?, es psique o psique, y es como el principio vital. Y todos los seres vivos tienen psique. En este caso es vida física, ¿no? Y en el original también está el espíritu cuando habla de neuma. No sé si has escuchado esta palabra que es muy, muy conocida. Neuma es lo que es característico de los seres humanos, lo que nos permite pensar y razonar y mirar más allá de la tierra. En este caso, lo que nos permite mirar a Dios. Es como si el autor de Hebreos estuviera diciendo que la palabra de Dios pone a prueba la vida terrena y la existencia espiritual del hombre. Entonces dice en este caso, dice que dice, hermanos, que la palabra, ¿ya? La palabra de Dios escudriña los deseos e intenciones del corazón, y de hecho el deseo, algunos escritores dicen que el deseo es la parte emocional de la persona, y la intención es como la parte intelectual. Y podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Tu vida emocional e intelectual deben someterse por igual al escrutinio de Dios. ¿Te fijas? Todo tu ser debe sujetarse y someterse a la palabra del Señor. Por último, entonces, el autor de Hebreos resume varias cosas. Dice, hermanos, que todo está descubierto, ¿no es cierto? Todo está descubierto para Dios, ¿ya? Y no puede, ¿no es cierto?, por menos de encontrarse ante sus ojos, ¿ya?
Y usa dos palabras interesantes. La palabra para desnudo, ¿no es cierto? Dice que nosotros en el fondo Él nos mira como si estuviéramos, no hay nada no podemos ocultar nada de Él. Esa es una palabra que es gimnos o gimnos. Lo que quiere decir es que una persona humana solemos ocultarnos, fíjate, bajo un disfraz exterior, pero ante Dios todas estas cosas desaparecen y tenemos que enfrentarnos con Él tal como somos. Nos enfrentamos con Él tal como somos, hermanos. Entonces, y la otra palabra que aún es mucho más gráfica es... No la quiero ni leer porque es muy difícil, es tetragelismenos, algo así, ¿no? No es una palabra corriente, ¿no? No es una palabra corriente y su significado no se conoce con absoluta certeza, pero parece que se usaba en tres maneras diferentes. Mira, por lo menos no, anda bastante cerca de eso, ¿no? Es un término técnico de la lucha y quiere decir agarrar al contrario de tal manera que no se pueda mover. Eso, mire lo que hace la Escritura, ¿no? No se puede mover. Y puede que creamos que hemos conseguido evitar a Dios de alguna manera por un cierto tiempo, pero llega el momento en que Él, hermanos, nos agarra de tal manera que ya no podemos evitar encontrarnos cara a cara con Él. Y llega el momento en que no podemos evadirnos más de Dios, no podemos arrancarnos de Dios. Incluso con la gente de afuera también sucede y pasa, ¿no es cierto? Que Dios empieza, ¿no es cierto?, a hacer presión sobre ciertas personas. Y hoy día yo creo que en esta pandemia, hermanos, ha sucedido mucho, que gente que se ha visto muy apretada, muy complicada, ¿qué cree usted que hace? Un gran porcentaje clama y busca al Señor. Bueno, hay otros que siguen más duros, ¿no? Pero hay una cantidad de hombres y mujeres que buscan al Señor y lo enfrenta con su escritura, ¿no? Ahora, también otra cosa que hablaba esa misma palabra, es la palabra que se usaba con el sentido de despellejar animales. Mira, despellejar animales. Y estos, fíjate que se colgaban y se les quitaba la piel, ¿ya? Y la gente puede que nos juzgue, ¿cierto? Por nuestra conducta y por nuestra apariencia exterior, pero Dios ve los secretos, ¿te fijas? Dios ve los secretos de nuestro corazón. Y de hecho, algunas veces hay otra interpretación ahí que es bien interesante. A veces cuando se llevaba a un criminal a juicio o a ejecución, se le ponía un puñal aquí, con la punta debajo de la barbilla, ¿no es cierto? Generalmente los delincuentes o los avergonzados, o estos sinvergüenzas, qué sé yo, lo que hacen es pueden. Pero en ese minuto dice que esta palabra indica, hermanos, que se le ponía un puñal en la punta debajo de la barbilla para obligarle a mantener la cara levantada para que todos pudieran ver su deshonra. Y eso es lo que hace la palabra, ¿eh? Tenemos que enfrentarnos a nuestro propio pecado y confesarlo. Por algo tenemos la doctrina de la confesión, los creyentes, ¿no? Entonces cuando se le hacía eso, se decía que el hombre estaba tetragelismenos. O sea, a fin de dar cuentas, tenemos que enfrentarnos con la mirada de Dios, sí o sí. Tenemos que enfrentarnos con la mirada de Dios y tal vez no nos podamos esconder, ¿cierto?, de las personas a las que nos daría vergüenza enfrentarnos, ¿ya? Pero no podemos evitar mirar a Dios cara a cara, ¿sí? Así que ojo con eso, no hay dónde escapar, ¿ya? Ahora, cuando ya pasamos a la otra parte, los versículos 14 al 16, el sumo sacerdote ideal, aquí encontramos a Cristo, el sumo sacerdote ideal, hermanos. Dice, por tanto, como tenemos un sumo sacerdote grande por naturaleza que ha pasado los cielos, ¿ya? Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes. Y aquí dice, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda sentir con nosotros en nuestras debilidades, sino uno que ha pasado por todas las tentaciones exactamente como nosotros, pero sin sucumbir al pecado. Y ahí está el gran versículo, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente a su trono de gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude como lo requiera la necesidad. Y aquí nos introducimos, ¿no es cierto?, en el meollo de la característica que tiene Hebreo, hermanos. Que Jesús, Hebreo siempre habla de esto, Jesús es el sumo sacerdote perfecto.
Y su misión es traer al hombre, ¿no es cierto?, la palabra de Dios e introducir al hombre en la presencia de Dios. Eso es lo que hace el Señor. El sumo sacerdote tiene que conocer perfectamente y al mismo tiempo a Dios y al hombre. ¿Quién hizo eso? Solo Jesús. ¿Ya? Y esta es la misión de Jesús que esta epístola nos presenta magistralmente, el gran sumo sacerdote. Entonces este pasaje, hermanos, este pasaje empieza haciendo hincapié en la sublime grandeza y en la absoluta divinidad de Jesús. Ojo con eso, ¿ya? Y Él es grande por naturaleza, no por los honores que le hayan concedido los hombres, ni por adornos exteriores, sino por la misma esencia de su ser. Cristo es grande, ¿no? Y ha pasado, hermanos, ha pasado los cielos, y esto puede querer decir dos cosas. En el Nuevo Testamento encontramos diversos sentidos de la palabra cielo. Uno era el cielo del aire, de las nubes y de las estrellas, ¿ya? Lo que podríamos llamar el firmamento, y otro era el de la presencia de Dios, ¿ya? El tercer cielo, ya que Pablo fue admitido, ¿no es cierto?, a vivir esta experiencia, ¿no es cierto?, y lo alude en 2 Corintios capítulo 12, verso 2. Y puede referirse, ¿no es cierto?, a los cielos de las nubes y de las estrellas, ¿ya? Pero este se refiere al cielo de la presencia de Dios. Y esto puede querer decir, ya, que Jesús ha pasado a través de todos los cielos que pueda haber y que está ahora en la misma presencia de Dios, y puede querer decir también, ¿no es cierto?, como dicen algunos escritores y la palabra también, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces Jesús es tan grande, hermanos, tan grande, que hasta el cielo es demasiado pequeño para Él. Entonces nadie ha presentado, hermanos, la sublime grandeza de Jesús como el autor de Hebreos. El autor de Hebreos presenta a Cristo, pero en su gloriosa majestad. Así que lea Hebreo, le haría muy bien. Y entonces vuelve a otro plano más próximo a nosotros, y de hecho nadie ha estado más seguro de la total identificación de Jesús con los hombres. Este autor de Hebreo dice, no, el que realmente sabe cómo es la vida en todo su esplendor es Cristo, ¿ya? Y ahí estamos hablando de la identificación, ¿no es cierto? Él pasó por absolutamente todo lo que un hombre tenga que pasar. Lo pasó por todo, hermanos. Y es como nosotros en todo. Excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. Esa es la diferencia que tiene. Él no se contaminó. Nosotros generalmente caemos y cometemos falta, ¿no? Entonces, antes de que volvamos a examinar más de cerca el sentido de esto, debemos tomar nota de algo. El hecho, hermanos, de que Jesús fuera sin pecado, quiere decir, hermanos, que Él conoció todo lo que es la hondura, la tensión y los asaltos de la tentación que nosotros seguramente no conoceremos nunca, hermanos. Lejos de ser una batalla fácil para el Señor, fue absolutamente más difícil. ¿Por qué? Por esta razón. Mire, nosotros, hermanos, cuando viene la tentación, y una tentación fuerte y que la hemos alimentado, nosotros generalmente sucumbimos a la tentación mucho antes de que el tentador haya agotado todos los recursos de su poder. Generalmente estamos cayendo. Si por algo pecamos casi todos los días, por una u otra razón, ¿ya? Entonces, hermanos, no conocemos nunca lo más feroz de la tentación, no la conocemos, ¿sí? Porque nos rendimos mucho antes de llegar a este punto. Pero Jesús, mira el caso de Jesús, pero Jesús, hermano, fue tentado con mucha más fuerza, ¿ya? Porque en su caso, el tentador empleó absolutamente toda su astucia y toda su fuerza en ese asalto, ¿no? En ese tipo de tentación. Entonces, de hecho lo vamos a comparar con el dolor físico. Mire, vamos a hacer un ejemplo, vamos a compararlo con el dolor físico. Hay un grado de dolor, hermanos, que un ser humano puede soportar, ¿cierto? Y cuando se pasa de ese grado, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Pierde el conocimiento. Y de modo que
que hay agonías de dolor que nunca se experimentan. ¿Entiendes? Nunca se experimenta. Entonces, eso es lo que pasa con la tentación. O sea, nos rendimos ante ella, ¿no es cierto?, al llegar a un cierto punto. Pero Jesús llegó a nuestro límite y llegó mucho más adelante. Y Él no cedió, no sucumbió. Entonces, es verdad que fue tentado en todos los sentidos como nosotros, ¿ya? Pero también es verdad que ninguno de nosotros será tentado hasta el punto que lo fue Jesús. O sea, Él fue mucho más allá, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que esta experiencia de Jesús tuvo 3 consecuencias. Veamos. En el fondo le dio el don de la empatía o de la simpatía. En este caso, aquí hay algo, hermanos, que debemos comprender, pero que nos resulta muy difícil. La idea cristiana de Dios como un padre amante forma ya parte de las entretelas de nuestro pensamiento y sentimiento, pero entonces era totalmente nueva para ellos, para los judíos, ¿no es cierto? Y para todo el mundo que vivía allí. Por ejemplo, para los judíos, miren lo que pensaban los judíos. Los judíos, la idea básica acerca de Dios era la santidad, ¿ya? Que quiere decir que Dios es totalmente diferente de nosotros, mire. Mire, ellos pensaban eso, y en ningún sentido se puede decir que Dios comparte nuestra experiencia humana. Y Dios es de hecho incapaz de compartirla precisamente porque es Dios. Imagínense, ese era un poco el pensamiento que venía del Antiguo Testamento. Y esto incluso fue más claro para los griegos, porque los estoicos, por ejemplo, los pensadores griegos más elevados, decían que el principal atributo de Dios era la apatheia, o sea, por lo que entendían una incapacidad esencial para sentir nada en absoluto. Decían que sus dioses no sentían nada en absoluto. Y lo razonaban diciendo que si una persona puede sentir dolor o alegría por algo, eso quiere decir que tal cosa puede influir en ella. Y por tanto, por lo menos en esa ocasión, es superior a ella. Entonces, nada ni nadie debe poder ya afectar a Dios, porque eso querría decir que es superior a Él. Entonces, Dios está más allá de todo sentimiento. Eso es el pensamiento griego, ¿no? Y la otra escuela griega de los epicúreos, miren lo que decían. Decían que los dioses vivían en perfecta felicidad, ¿ya?, en lo que llamaban la intermundia, ¿ya? Y el espacio, en este caso la intermundia era el espacio entre los mundos, ¿ya? Y ni siquiera sabían que hubiera un mundo con personas que sufrían en él. O sea que como que en el fondo, para resumirlo, lo resumo así. Mire, los judíos tenían a un Dios que era diferente a nosotros. Los estoicos decían que sus dioses eran insensibles. Y los epicúreos decían que dioses totalmente desconectados de nosotros. ¿Ya? Y a estos mundos de pensamiento vino el Evangelio. Aparece el Evangelio con la idea de un Dios que había vivido lo mismo y mucho más que nosotros. Había vivido, ¿no es cierto?, había sufrido voluntariamente todas las experiencias humanas. Y de hecho Plutarco decía, era uno de los griegos más famosos de aquella época, o religiosos de aquella época, declaraba que era blasfemia implicar a los dioses en los asuntos de este mundo. Como que el mundo pagano, hermano, no concebía que Dios pudiera estar metido entre medio de nosotros. Emmanuel, por ejemplo, Dios con nosotros, no lo concebía. Entonces el cristianismo describe a Dios no solamente implicado, sino identificado con el sufrimiento del mundo, hermano, o de nosotros. No es posible darnos cuenta de la revolución entonces que trajo el cristianismo en lo referente a la relación de Dios con la humanidad. O sea, entonces hacía muchos siglos que no se hablaba más que de un Dios que era inasequible. O sea, era un Dios, como decían ¿te acuerdas cuando dice al Dios no conocido? O sea, ese era el Dios, esa era la mentalidad que tenían del Dios al cual, ¿no es cierto?, los evangelios presentan a Cristo, ¿no es cierto? Y ahora descubrían a un Dios. La idea de Hebreo es que descubren a un Dios que comparte y que compartió y que compartía y asumía también el sufrimiento humano. Eso para ellos era algo absolutamente ilógico.
¿ya? Y eso tenía dos consecuencias. Le daba a Dios la cualidad de la misericordia, ¿ya? Y es fácil comprender por qué, porque Dios comprende. Dios comprende. Y algunas personas llevan una vida protegida, no están expuestas a las tentaciones que les sobrevienen, ya a los que viven una vida que no tiene nada de fácil. Algunas personas no tienen una naturaleza que es fácil de controlar, otras tienen pasiones ardientes que hacen peligrosa la vida, ya a la persona que ha llevado una vida protegida o que no tiene una naturaleza inflamable, le resulta difícil comprender las caídas de las otras personas, que por qué se caen a cada rato, les resulta prácticamente inexplicable, ¿ya? Y no se puede evitar el hecho de que uno quiere condenar, ¿no es cierto?, al que es medio mundano, medio pecador, que vive cayéndose, ¿no es cierto?, y que seguramente no podemos comprender, pero Dios sí puede comprender. El Cristo amado que tenemos sí puede comprender, ¿ya? Así que conocerlo, ya, conocerlo todo, podría ser, es perdonarlo todo. Eso es lo que hace el Señor, ya. De nadie puede decirse tan verdaderamente como de Dios. Si el que conoce y sabe lo que tú vives, lo que yo vivo, es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Nos ayude. De hecho, se escribe una historia de una niña, hermanos, que escuchó de que su ciudad había sido bombardeada, ¿no? Y ella estaba en otro lado, entonces, pero ella se lloraba y lloraba por esa ciudad. Y le pregunta al papá: ¿y por qué lloras por esa ciudad que está por allá lejos? Porque a los demás les da lo mismo, porque si la guerra era la guerra, ¿no? Y ahí estaban bombardeando acá, bombardeando allá. Entonces la niña dice: papá, lo que pasa es que, o sea, lo que pasaba es que la niña había vivido en esa ciudad. Por lo tanto, ahí tenía cuando era más pequeña, tenía sus amigos, su escuela, todo. Por lo tanto, cuando supo que la estaban bombardeando, ella se puso triste, ¿ya? Y obviamente lloraba. ¿Por qué? Porque vivió allá. Lo mismo pasa con el Señor. Él entiende, porque vivió con nosotros, vivió acá. Y de hecho ahora está a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a entender, a comprender. Y esto también hace posible que Dios nos pueda ayudar. Conoce nuestros problemas, porque ha pasado por ellos, ¿ya? Entonces, la persona que mejor te puede aconsejar y ayudar, ¿no es cierto?, en tu viaje, es aquella que lo ha hecho antes que tú, ¿no? Y Dios puede ayudar, porque Él lo ha experimentado, ¿ok? Entonces, hermanos, Jesús es el sumo sacerdote perfecto, porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque ha vivido nuestra vida. Amén. Así que puede puede ser empático, puede tener misericordia, puede tener poder. Y Él trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Hermanos, termino acá, ya mañana estamos entonces entrando en el capítulo 5, que haya una bendición enorme, comparta esta enseñanza, si le es de utilidad a alguno de ustedes. Por la radio salimos en directo, esa no se puede copiar y pegar, pero sí el Facebook queda registrado, así que algunos de ustedes, si quieren, compártanla, por favor, ayúdenme en eso, amén. Bendiciones y que Dios les bendiga ricamente y nos encontramos el día de mañana. Sigamos con Hebreo muy lindo, que le provecho a Hebreo, así que lo invito para mañana a las 10:30 de la mañana. Muchas bendiciones, hermanos.